Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Y vamos a leer el capítulo. Apocalipsis capítulo 10, vamos a leer el capítulo. Dice la palabra del Señor. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribes. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Padre amado, bendito, gracias por darnos la oportunidad de aprender, de abrir tu palabra con la libertad que tenemos en nuestro lindo país, para que tú, Señor, nos hables, danos la sabiduría de lo alto, y que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estábamos viendo que venían los toques de las trompetas, y ahora hay un paréntesis entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta, lo que nos habla de otro tiempo de gracia, tiempo de reflexión, un tiempo donde no solamente se habla de juicio, sino se habla del amor de Dios, de la gracia del Señor. Como les he dicho anteriormente, este no es un estudio sobre Apocalipsis, pues entonces tendríamos que centrarnos en todos los pormenores. Pero al tener la lectura, hubo algo que me llamaba la atención insistentemente, y era el asunto del librito. Y había un librito. El librito estaba en la mano del ángel, y el librito estaba abierto. Y el Señor le dijo a Juan que fuera por el librito, y que cuando se comiera el librito le iba a saber dulce en la boca, pero le iba a amargar el vientre. Y entonces, ¿qué es el librito? ¿De qué trata el librito? ¿Qué puedo aprender sobre el librito? Señor, ¿qué le puedo hablar a la congregación sobre el librito si este es el pasaje que tú quieres que comentemos? ¿Cuánto nos va a bendecir el librito? Pues entonces el tema de hoy es el librito. El librito en la mano del ángel es un librito pequeño. Estaba abierto, por tanto su significado no era oculto. Se encontraba en la mano izquierda del ángel, porque él levantó su mano derecha para jurar por el que vive por los siglos de los siglos. El contenido de la escritura, mi hermano,
de cada libro, de cada capítulo, de cada versículo, de cada frase, de cada palabra, viene de la mente y el corazón de Dios. Este librito es un extracto de todo lo que el Señor está diciendo. Y a veces cuando yo tomo la palabra de Dios, empiezo a escoger qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Si no me gusta el texto que estoy leyendo, pues paso a otro que sí me guste. Eso es una falta de respeto con el Señor. Yo no puedo decirle al Señor, no me gusta lo que me estás diciendo. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios, Dios lo está usando ¿para qué? Para que yo le conozca más a Él, para que pueda tener la mente de Cristo, para que su palabra afecte mi mente, afecte mi corazón y consecuentemente afecte mis acciones. Y pueda ser diferente al mundo, ya no hable como el mundo, sino hable como Cristo, ya no actúo como el mundo, sino actúo como Cristo, ya no me veo como el mundo, sino me veo como Cristo. No estoy aprendiendo la palabra meramente para enseñársela a otros, sino para que afecte en primer lugar mi propia vida. Porque si yo enseño algo y no lo vivo, me transformaría ¿en qué? En un fariseo, para no usar el sinónimo de fariseo. El contenido de la escritura de cada libro tiene que ver con el Señor. Cristo es el centro de la escritura. Toda la escritura me habla de Cristo. La escritura es cristocéntrica. Todo lo que habla aquí es para llevarme a conocer a Cristo. Algunas personas saben de Cristo, pero no conocen a Cristo. Escuchan la escritura, pero no la creen. La escuchan, pero no la aceptan, por las razones que sean. Pero el propósito es claro, conocer a Cristo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 7, verso 38. Juan, capítulo 7, verso 38. Bueno, él es del 37 y dice: en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Los musulmanes creen en Cristo? Sí. El libro que tienen los musulmanes para estudiar habla de Cristo, pero no habla de Cristo como el Hijo de Dios. No habla de Cristo como el creador de todas las cosas. No habla de Cristo como el Salvador del mundo. Habla de Cristo como un profeta. Un profeta menor, porque el profeta mayor para ellos sería Mahoma. Pero habla de Cristo. Los santos de los últimos días, los que conocemos como la iglesia mormona, ¿habla de Cristo? Habla de Cristo, pero no del Cristo que nosotros vemos en la palabra de Dios. ¿Los testigos de Jehová hablan de Cristo? Sí, pero Él no es Dios. ¿Los adventistas hablan de Cristo? Sí, pero de una manera errada.
De Cristo se habla mucho. El asunto es, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es lo que dice la Escritura de Cristo? O sea, una pregunta me lleva a otra. Me dice que Cristo es Dios, que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Romanos 9:5. Dice que Él es el creador de todas las cosas, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tomás dice, Señor mío y Dios mío, adorándole, postrado. Cuando vemos a Juan en el Apocalipsis, cae a los pies del Señor. Y la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué Juan lo adora? ¿Por qué Tomás lo adora? ¿Por qué los ángeles lo adoran? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y ese Dios maravilloso, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se reviste de humanidad y viene a este mundo para presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para tomar nuestro lugar, recibir nuestro castigo en la cruz del Calvario, para que podamos tener salvación y vida eterna en Él. No hay una salvación por obras, no puede haber una salvación por obras. No importa si usted a partir de este momento dice, voy a ser bueno, voy a ser perfecto, voy a hacer todo bien, y de aquí en adelante no me equivoco más para que Dios me deje entrar al cielo. No funciona así, porque los pecados de atrás, ¿de quién son? Siguen siendo suyos. Además, usted tiene una naturaleza pecaminosa y no va a poder dejar de pecar, porque tiene esa naturaleza pecaminosa. Por eso necesita a Cristo, por eso necesita al Espíritu Santo, para que le pueda dar la santidad y tener una vida plena, llena, sirviéndolo a Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia me dice de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quiero a Cristo porque quiero el adulterio, no quiero a Cristo porque quiero las drogas, no quiero a Cristo porque quiero este comportamiento que no agrada a Dios, no me quiero someter a Dios, me gusta mi vida, que nadie se meta con mi vida. Bueno, ese camino ancho que todo el mundo sigue y que tratan de justificar de que es bueno, lleva a la condenación. Y Cristo no está de acuerdo con eso. Pueden haber iglesias que bendigan el matrimonio de personas del mismo sexo, pero Dios no está de acuerdo con eso. Y pueden haber iglesias que digan que sí, la mujer es dueña de su cuerpo y que abortar no es ningún problema, pero Dios no está de acuerdo con eso. Los hombres quieren cambiar las normas de Dios, pero Dios no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los hombres aman más la luz que las tinieblas, porque sus obras son malas. Y quieren hacerse a un Jesucristo de acuerdo a sus pretensiones. Y el Señor viene y dice, pero no es así. Y como no quiero que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vengo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vengo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y ese es el propósito. Dios no quiere que yo lea el Apocalipsis para asustarme. Dios quiere que vea que el justo juicio de Dios causa todas estas cosas en la humanidad, pero aún dentro de ese juicio, Dios tiene amor por el hombre y quiere darle vida eterna. Y todo aquel que viene al Señor en arrepentimiento va a recibir la vida eterna, va a recibir al Espíritu Santo, va a entrar en un proceso de santidad por el Espíritu Santo. Su vida va a cambiar y va a glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que dice el librito. Es lo que dice la palabra de Dios. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios me enseña. ¿Qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Me enseña que me dé cuenta por qué necesito a Cristo. Porque cuando yo leo la palabra de Dios, me siento pecador. Y cuando la sigo leyendo, me siento más pecador. Y cuando he llegado a pensar que tal vez, que no lo he hecho, pero cuando he llegado a pensar que tal vez yo me merezco la salvación, me doy cuenta de que no me merezco nada más que la condenación eterna. Y que si mañana abriera mis ojos en el infierno, me lo merezco. Me lo merezco. Cuando yo hablo la Biblia me enseña que soy pecador. No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando yo hablo la Biblia, cuando tomo el librito y veo lo que dice el librito, me enseña que soy pecador. Y al enseñarme que soy pecador, causa en mí un estado de tristeza. Yo no pienso que alguien diga, ay, es que ahora entiendo que soy un pecador que ha desobedecido a Dios, qué feliz me siento. No, me causa tristeza, me causa dolor. Yo no me arrepentí de mis pecados en aquel tiempo. Yo permanezco arrepentido. Cuando recuerdo lo que hice, cómo he ofendido a Dios, sigo arrepentido. Y le doy gracias a Dios por esta salvación tan grande que hemos recibido. Pero nunca he dejado de estar arrepentido. Nunca he dejado de sentir ese dolor, esa tristeza de arrepentimiento. Nunca. El Señor causa eso en mí. Es el Espíritu Santo que me convence de pecado, justicia y juicio y me guía al arrepentimiento. Hay una tristeza según Dios que es buena porque me guía al arrepentimiento y el arrepentimiento para poder recibir a Cristo. Por eso hay personas que les dice, quiero recibir a Cristo, repita esta oración, pero en su corazón no hay el más mínimo arrepentimiento. Y cuando sale de hacer una oración, sale para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Hablaba con un hombre hace poco tiempo allá afuera en la iglesia, estaba pidiendo dinero, bueno, entra, nos sentamos a conversar, empiezo a testificarle. Que prácticamente con todo lo que sabía de Dios, digo, usted debe ser cristiano, porque yo empezaba el versículo y él lo terminaba. Y él me insistía pidiéndome dinero, pero no tenía dinero. Y no tenía dinero porque mi esposa nunca me deja de tener dinero, ella siempre es la que anda el dinero. Hasta para agarrar el bus tengo que pedirle los pases.
Así que si alguien me pide dinero, tiene problemas conmigo. Y me pedía dinero, pero no podía, y le digo, es que eso no va a suceder. Pero estábamos hablando de un ambiente tan cristiano, tan bonito, es que era increíble. Y al final me dice, es que qué tristeza tener que salir de aquí a asaltar a una persona para robarle el celular por 10,000 pesos. Le digo, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Es más, casi llamo a don Graving porque sentí que me iban a asaltar. Me explico, no hay arrepentimiento. Hay conocimiento, hablamos de Cristo y hablamos de una cosa y nos gusta, pero no hay arrepentimiento, no hay un sentimiento de dolor, no hay tristeza por lo que está haciendo. Este librito me lleva a entender que soy pecador y me lleva a sentir esa tristeza en mi corazón, ese dolor, ese arrepentimiento. Quiere que corrija mi vida y me está mostrando a claras luces por todos los ejemplos que hay que lo que estoy haciendo me va a destruir, no solamente en esta vida, sino también me va a llevar a la condenación. Pero hay gente que dice, es que yo quiero ser como los demás, yo quiero hacer lo que los otros hacen, yo quiero vivir como otros viven. A los muchachos, la sociedad les dice, póngase en tatuajes. Y alguien les dice, la Biblia dice que no, dice no, eso es una mala interpretación. Eso es necedad, porque yo quiero hacer algo y no quiero obedecer lo que Dios me dice. Es que yo no veo nada de malo en que vivamos juntos un año y después, si nos sirve, nos casamos. Así nos evitamos el divorcio si nos sirve. Pero resulta que es que eso lo dicen hasta los que supuestamente son cristianos. El Señor corrige todo eso, me enseña mi pecado, me causa tristeza y me dice, este camino por el que usted anda no es el camino, hay un camino angosto que se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero eso dice, para que lo cojo no se salga del camino, para hacer sendas derechas a nuestros pies. Y luego me instruye para permanecer en ese camino. Yo antes era cristiano, ¿cómo? ¿Y ahora qué es? Nadie que es cristiano puede después no ser cristiano. O eres cristiano o no es cristiano. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Voy a leerles del verso 14. Segunda de Timoteo 3, verso 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese librito, ese librito. Un pasaje de Hebreos en el capítulo 4 dice que la Biblia es una espada aguda de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, no es un libro muerto, no es algo que alguien puede abrir y que no pasa nada. En ella hay olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. En ella hay salvación o hay condenación. No es un libro más, es un libro vivo que trae efecto en las personas. El librito es esa parte que decía ahí, es poco extenso, sería fácil de entender. Cualquier versículo que yo tome ahí de la palabra de Dios me va a mostrar algo de Dios, me va a mostrar el Señor Jesucristo y me va a edificar. Puede ser que me regañe, pero lo va a hacer para edificar mi vida, para que yo pueda ser un mejor instrumento en las manos del Señor. Josué 1:8. Josué 1:8. Es un versículo conocido. Nunca, dice el texto, nunca. ¿Cómo empieza diciendo el texto? Nunca. ¿Nunca qué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo es que va a prosperar su camino y todo le va a salir bien? Cuando medite en la palabra de Dios. Cuando usted aprenda a amar a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando yo la aprendo a meditarla, a amarla, empieza a renovar mi mente, me permite tener la mente de Cristo y transforma mi vida de oración sin resultado en una vida de oración con resultado. A veces usted escucha la oración de alguna persona y esa oración el Señor Jesús no la haría. Número uno, es una oración egoísta, sin principios, sin propósitos de Jesucristo. Es una oración que tiene que ver con amar al yo, con el orgullo, con la vanidad. Es una oración que tiene que ver con alcanzar un estatus social. Es una oración que tiene que ver con las cosas materiales, no con las cosas espirituales. Todo lo que podamos decir. Y al final tomamos el nombre del Señor en vano y dice, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué el Señor no me contestará? Pero cuando yo he meditado en la palabra de Dios, cuando yo he meditado en lo que el propósito de Dios tiene, que conozca a Jesucristo, que se desarrolle la vida de Cristo en mí, y empiezo a orar en el nombre de Cristo, conforme a las Escrituras, ¿qué sucede? Que todo lo que yo ore, el Señor lo va a responder, porque lo estoy haciendo, ¿qué? Conforme a su voluntad. Y hay un versículo, hermano, que diga eso. Claro, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14.
dice la palabra. Juan está al final, casi al final. Entonces llega Apocalipsis y se devuelve un poquito, está Judas, y antes de Judas, tercera de Juan, segunda de Juan y primera de Juan. Así que en primera de Juan, capítulo 5, verso 14, vamos a usar la primera parte para hacer esgrima bíblico. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que también tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Está claro? Es que alguien dice, es que Dios a veces dice no, a veces dice espere, a veces dice sí. El verso, ¿qué es lo que me está diciendo? Que cuando la oración está hecha conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice Dios? Sí. ¿Ok? Una vez Moisés estaba hablando con Dios y no era conforme a la voluntad de Dios y le dije, no quiero que me hable más de esto. Ya le dije que era lo que íbamos a hacer. Así que está dicho, Moisés. A veces queremos convencer a Dios y como no convencemos a Dios, buscamos la forma de hacer lo que yo quiero a mi manera para luego meterme en un problema. Tomo el librito es vida. La palabra es dirigida a Juan. Juan, vaya, tome el librito de las manos del ángel. Es un mandato. No, Señor, ahorita no, más tarde. El ángel se ve impresionante y se ve bonito con el librito. Mejor déjeme aquí tranquilo. Juan, vaya, tome el librito de la mano del ángel. Mi hermano, el Señor le dice que tiene que meditar en la Escritura, que tiene que leer la Biblia, que la Biblia tiene que ser importante en su vida, que este libro maravilloso que produce cosas maravillosas en la vida de una persona tiene que ser atendido, porque los que no lo quieren entender o lo quieren desobedecer van a terminar siendo juzgados. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. ¿Dónde están los salmos? Usted abre el centro de la Biblia y se lo encuentra. Difícilmente va a hallar. Salmo capítulo 1. ¿Recuerdan qué es bienaventurado? Feliz, dichoso. Eso es bienaventurado. Feliz, dichoso. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Quiénes? Los que meditan en la ley de Jehová de día y de noche. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Para quién? Para los que meditan en la ley de Jehová de día y de noche. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe qué es el tamo? ¿Han visto las películas de vaqueros donde va una bola dando vueltas por el viento? Eso es el tamo. Serán como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Jehová conoce a los que van en ese camino, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 19.
Salmo 19. La ley de Jehová, verso 7, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, sin la palabra de Dios una persona no se puede convertir. ¿Ok? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vea cómo todos los pasajes se complementan. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios es fiel con su palabra. Y Dios bendice a los que creen en su palabra y la obedecen. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Le decía a mi esposa que a veces tenemos problemas para estar alegres. Nos da miedo estar alegres. Nos da miedo tener gozo, porque es capaz que abrimos la puerta y se nos cae el gozo. Pero el Señor dice que en el gozo está nuestra fortaleza. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y no deberíamos de tener gozo en el Señor a pesar de las circunstancias. Y Dios no quiere un pueblo triste. Dios quiere un pueblo con gozo. Un pueblo feliz, un pueblo dichoso. ¿Y usted es cristiano y va al cielo? Sí. ¿Y eso no le causa dicha? Sí. Y la gente no quiere ese tipo de testimonio que yo doy. El cristiano habla más por su testimonio que con sus palabras. Si ven una persona feliz, dichosa, ¿qué quiere decir? Que se goza de la salvación que tiene en Cristo Jesús. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, decía David. Hace poco le decía a mi esposa, perdonen que lo mencione, mi hijo cumplió 2 años de estar con el Señor esta semana. Y han sido 2 años de luto. No hemos dejado de llorar. A veces lloramos juntos, a veces llora ella, después lloro yo. Y aunque el tiempo ha pasado, parece que no pasa. Pero le decía a mi esposa, estoy cansado de estar triste. Estoy cansado de estar en luto. Yo sé que mi hijo quisiera que estuviera feliz, pero más que él quisiera que estuviera feliz, ¿sabe quién quiere que esté feliz? Mi Señor Jesús, porque me lo dice en su palabra. Y quiero esforzarme y pedirle, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque a veces en mi tristeza no doy todo el testimonio que necesito dar. Y si usted está pasando por esas circunstancias, no tiene por qué ser así. Dios quiere verle sonreír, corazón gozoso, un corazón agradecido. Quizás un día esto le dé la sorpresa a mi hijo y aparezca por allá y tanto que lloré allá abajo y ahora que estoy feliz. Oremos por esto, hermanos, es importante. Es importante. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Rápidamente, porque parece que no estoy
siempre me sobra la otra mitad del mensaje. Pero dice que el librito iba a producir dulzura en la boca, pero amargura en el vientre. Qué bonito es cuando usted habla de Cristo y una persona recibe a Cristo. Pero qué terrible es cuando una persona rechaza a Cristo. Qué terrible es cuando usted está hablando de Cristo y la persona blasfema de la palabra. Qué terrible es cuando una persona niega su corazón a Jesucristo. Y eso que es dulce y que es maravilloso y que da vida eterna, es pisoteado. Y eso trae dolor al corazón, trae tristeza al alma, es esa amargura que se nos hace por dentro. Y el problema es que no se da solo en personas que rechazan a Cristo, que no son cristianas, sino se dan personas que siendo cristianas actúan como si no lo fueran. Y eso duele. No enoja, duele, causa tristeza, no ira, causa dolor. Porque ¿cómo se puede menospreciar el nombre de Cristo y la sangre de Cristo? ¿O cómo se le puede decir, no, Señor, no te quiero servir, me has dado dones espirituales, pero no quiero servirte, quiero que me bendigas, que me prosperes, que me des todo, pero de mí no me pidas nada porque estoy muy ocupado, aunque me tengas en este mundo para servirte, y aunque sea parte del cuerpo de Cristo, y aunque me hayas dado dones espirituales para poder junto con la iglesia hacer tu voluntad, no cuentes conmigo, Señor. Cuando a la iglesia no se le cae ni hora de oración para pedir por aquellos que están en el campo misionero y que están en riesgo de muerte por predicar el evangelio. Y eso dulce en la boca amarga por dentro. Y nos debería hacer reflexionar. Y un último versículo, Hebreos capítulo 10. Jeremías en su amargura un día dijo, es que ya no más, Señor, no quiero hablar más en tu nombre, porque cada vez que digo algo me va mal. Dice, pero había un fuego en mí que no lo pude soportar y entonces tuve que hablar. Que Dios despierte ese fuego en cada uno de nosotros, para que no nos permita quedar callados más. Hebreos capítulo 10. Verso 26. Porque si pecáremos voluntariamente, no por error, no por ignorancia, voluntariamente, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero este texto está escrito para cristianos, no es para mundanos. Cristianos apartados, cristianos en rebeldía, cristianos en necedad, cristianos que le han dado la espalda a Cristo, cristianos que se han apartado de las cosas de Dios, cristianos que juegan con el evangelio, cristianos que juegan a ser cristianos pero andan como mundanos.
que menosprecian el nombre de Cristo y tienen por inmunda la sangre del pacto. Bueno, Dios al que ama disciplina, es un asunto de Dios, pero al creyente eso le da amargura de alma, cuando menosprecian a su Salvador, y debería llamarnos la atención. El librito usted lo tiene, tómelo, medítelo, para que renueve su mente y su corazón. O, si no tiene a Cristo, pueda venir a Jesucristo para la salvación de su alma. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Cristo, has hablado con cada uno de nosotros. No sé qué es lo que nos has dicho a cada uno, pero que esto que hemos escuchado no pase inadvertido, que no sea un mensaje más, sino que sea algo que cale en nuestra alma, en lo profundo de nuestra mente, de nuestra conciencia, para que tomemos, Dios, tu palabra en serio, con amor, con aprecio, para que nuestra mente sea renovada y podamos ser semejantes a Cristo. Pero si hay alguien que no conoce a Cristo, Padre, en este momento rogamos por la salvación de su alma, todos en actitud de oración. Si usted muere, ¿dónde va a pasar la eternidad? El libro dice que el Señor Jesús es salvación y vida eterna. Él es el camino. Si usted se arrepiente en su corazón y le pide perdón al Señor por sus pecados y recibe a Jesucristo como único y suficiente Salvador, el Señor le va a dar vida eterna. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de su salvación. Ábrale su corazón a Jesucristo. Dígale: Señor, he pecado, te he ofendido, perdóname, lávame con la sangre de tu Hijo. Quiero recibir a Jesucristo para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén.